Hoy es 1 de diciembre de 2021. Voy saliendo al Venetian desde el Valis. Es el comienzo del reto $10.000 en 23 días. Porque hay una super promoción en el Venecia y entonces voy a participar en más. Thank you. La primera mano pasa como a los 10 minutos de haber llegado. Tengo As J off en el Small Blind. Hay Straddle en el botón. Eso es que alguien hace el doble del Big Blind sin ver en el botón. Hay un Limper y Cutoff, que es un jugador movidito, hace Rey a 12 con aproximadamente $95 de stack. Botón paga los 12 y yo hago Rey a 45. Todo fold excepto Cutoff, que valen por los 80 y algo que le quedan. Yo cal relajado. Flop A5T, turn 5 y river un 7. Muestra JQ off y yo me gano el primer botecito de $190. Un rato más tarde me sale AK off en el botón. Todo el mundo hace fold y el Cutoff, que es un señor tight, hace open raise a 12. Yo le hago 3 beta 40. El señor paga. El flop es KQ9. El señor hace check y yo decido hacer check behind por control del bote, ya que considero que su rango impacta mucho en este board. Puede tener escaleras y puede tener sets y no quiero que me haga un check raise. Así que hago check behind. El turno es un 2 de pica. El señor apuesta 55 y yo pago 55. El river es un 6 de pica. El señor apuesta 85 y yo pago los 85. El señor tenía KQ y me salvo de perder una cajita. Ok, esta es la movida. Llegué hace como una hora. Number 20. Llegué hace como una hora y voy arriba a $100. Empecé las mesitas de 1-3. A ver qué tal. El tema es que aquí cada 30 minutos hay una high hand de $300. Y al final del mes, el 23 de diciembre, va a haber un torneo para el top 72 jugadores. Entonces quiero caer en ese torneo para ver si llegamos a los $10.000. Esta mano estuvo cheveronga. Me sale 6 y 2 off en el Big Blind. Hay 4 limpers y yo hago check. El flop es As6-6. Hago check y un viejito chulo apuesta 10. Todos los demás fold y yo hago raise a 25, ya que este perfil de jugador le encanta hacer limp con As-K y luego se va de jeta con el A en el flop. El señor no lo piensa y hace re-raise a 60. Yo pongo cara de sufrimiento y pago. El turn, un 2. Hago check y el viejito apuesta 70. Yo pienso un rato y le zampo los 170 que le quedan. El señor paga relajado. El river es una K y le muestro mi fulchi y el señor muestra As-T off. ¿Qué tal? No videos either. Your video and you can't video, sir. Alright, no, I'm not doing anything. Pues todo iba maravilloso hasta que me llamaron los de seguridad y me dijeron, no puedes grabar. Hablé con el gerente y todo y le expliqué, me dice que no puedo grabar porque, bueno, medidas de seguridad. Y yo, bueno, pero te muestro lo que tengo en los videos para que veas que no estoy grabando la cara de nadie. Entonces me explicó que no se podía. Para poder grabar hay que tener contratos con el casino, entonces hay que ser más famosín. Así que nada, se acabó la aventura de grabar aquí en el Venetian. Pero voy a seguir grabando en los otros casinos hasta que sea famoso suficiente para que me dejen grabar en los casinos como este. Bueno, de ello.
voy a actualizar. Anoche en el Venecia no nos terminó yendo bien. Perdimos $50 luego de 10 horas y no pegamos ni una high hand. Además de que no nos dejaron grabar más las manitos. Estoy aquí en el Caesars. Anoche, luego del Venecia, me vine al Caesars y me puse a jugar como a las 3 de la mañana. Había una mesa 2 y 5 donde estaba la gente con mucho dinero. Resulta que había un multimillonario, que dicen que es billonario, que se llama Mo, y estaba regalando dinero en la mesa. Este billonario, Mo, juega blackjack, manos de $30.000. Tiene un asistente a la que le pagan $1.000 el día, está todo el día ahí llevándole agüita y llevándole juguitos y cosas que manda a comprar. Bueno, él estaba jugando en la mesa, pedí puesto, a las 2 horas me senté. La primera mano me salió un set y me lo raspó el millonario. En fin, regaló plata a toda la mesa y me quedé un poco y al final como a las 6 de la mañana se fue. Resulta que este millonario, Mo, va a estar todo diciembre en el Caesar Palace jugando y le gusta jugar tipo a las 2, 3 de la mañana, se parece a jugar como hasta las 6, 7 de la mañana a regalar dinero. Entonces el reto pasa de ser $10.000 en 23 días a $10.000 en 23 días versus Mo. ¿Ok? Anulo la ida al Venecia porque no puedo grabar las manos y porque creo que va a ser más rentable estar aquí esperando a Mo a que venga a hacer de las suyas en la mesa, ¿ok? Así que nada, aquí estoy en el Caesars esperando que llegue Mo. Ah, no les conté, llegué hoy, ¿no? Al Caesars, como a las 2 de la mañana y un dealer me dice, tú juegas a veces 2 y 5, ¿no? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Porque hoy viene Mo, ¿sabes quién es Mo? Y yo, claro, sí, yo jugué con él ayer. De repente voy caminando aquí en el poker room y va un señor mayor que nunca habla conmigo, me ve y me dice, hey, hoy viene Mo. Anda todo el mundo súper feliz porque viene Mo. Así que nada, tenemos como una hora esperándolo, no ha llegado, vamos a ver cuando llegue cómo nos va, ¿ok? Deseenme suerte. Ya saben, 10.000 en 23 días versus Mo. Empieza el reto hoy. En esta mano me sale acá en el Small Blind. Hace OR UTG más 1 a $10. Calde MP y Calde Cutoff que tiene pinta de no ser nada bueno. Hago squeeze a $50. Todo fall y Cutoff paga como si nada. Flop Q73. Cutoff hace check y le quedan más o menos $120. Yo pienso y decido que voy a tratar de poner presión en este board ya que es ofensivo y pues el rival tiene pinta de que son los que pagan y se no ligan, foldean. Hago mi CBET de $75, ya estoy comprometido con el bote y el rival me hace raise all-in por 45 y algo. Pago y muestra KQ. No sale nada. Como 2 horas más tarde me sale JQ de Trébol en Small Blind. Un viejito NP hace OR a $10. Un taradín paga en Cutoff y pago yo relajado. El flop salió bonito, 10, 10, 2 con 2 tréboles. Yo hago check, EP hace bet de 15 y cal de Cutoff. Yo hago raíz a 60 para ponerles actitud y me respeten. Pero EP resube all-in por $140 y Cutoff se le mete el chuki y va all-in de $500. Pues yo no puedo hacer nada, y hago foldy, ya que no puedo pagar para ligar y me tengan un color más alto o un 10 y me metan full. Así que fold. El viejito muestra par de A y el Cutoff muestra 10 y Q con trío de 10. No sale nada y se lo lleva todo 10 y Q. Ok, son las 6:30 de la mañana, jugué 3 horitas y Mo nunca llegó. Resultado, 326 negativos. El segundo día del reto, 10.000 en 23 días y vamos 520 y algo negativo. Bueno, yo no dije que era hacer 10.000 positivos. Es ser 10.000 negativos en 23 días. Vamos a dormir ahí en el Bally's. See you later. ¿Qué? ¿Todavía están ahí? No, se acabó, váyanse, ya.